Ya, hoy día, chiquillos, lo que vamos a hacer, vamos a estudiar, como les mencioné en la clase pasada, a donde apuntamos en esta parte ahora es para lograr describir, em, como desarrollar un poquito la teoría para lograr describir el comportamiento eléctrico de la materia, en particular electrostático de la materia. Sí, apuntamos después para poder definir cosas como polarización. Uno ha escuchado y entiende más o menos qué quiere decir que un material se polarice, ¿cierto? Que cuando uno jugaba, cuando chico, que se frotaba la peineta en el pelo, ¿cierto? Y después, o sea, no sé, o frotaba dos globos y uno se pasaba el globo cerca y se paraba el pelo, ¿cierto? Como por qué, es como porque está medio polarizado, ¿cierto? Más que cargado, muchas veces los objetos simplemente se polarizan. Entonces queremos entender qué significa polarización, cómo se define, cómo se describe, ese tipo de cosas. Y para eso un concepto importantísimo es el concepto de dipolo eléctrico, ¿cierto? Entonces, dipolo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se define un dipolo? Entonces, un dipolo ya lo habíamos visto un poquito antes, entonces se define como dos cargas. Eh, el dibujo lo mejor posible. Gracias por acá mejor. Sí, y entonces voy a tener dos cargas en el espacio, una carga que va a ser mi carga más Q y la otra carga va a ser mi carga menos Q. ¿Sí? Y estas cargas van a estar separadas por cierta distancia, entonces lo primero que voy a hacer va a ser describir toda esta situación respecto a un sistema, estoy grabando, ¿no? Sí, a un sistema de referencia que como por simplicidad, por todo, por conveniencia, me lo voy a dar acá en la línea que une los dos puntos, ¿sí? Entonces aquí va a estar mi sistema de referencia, aquí va a estar mi punto O, ¿sí? En torno al cual yo voy a describir toda la situación. Y lo que queremos hacer, espérenme, y a partir de eso entonces voy a definir un vector que va a ser mi vector R1 y mi vector me equivoco mucho con la cuestión. Entonces, ahí. Entonces voy a tener mi vector entonces R1 y mi vector R2. ¿Sí? Ahí va a estar mi origen, ¿no? No le voy a poner letra para que me quede más simple. ¿Sí? ¿Qué más? Una de las cosas que nos va a interesar, y para efecto voy a desarrollar esto como, en el régimen en el que más nos interesa ahora, es entender cuál es el efecto de este dipolo, de los campos eléctricos y el potencial que genera. Recuerden que ahora ya entendemos la noción de potencial, que es esta noción que de alguna forma me muestra así como la energía por unidad de carga en todos los puntos del espacio. Entonces, donde el potencial es grande, es como que fuera más energético esa zona que otra. ¿Sí? Y está relacionado con el campo eléctrico mediante esta expresión que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que queremos hacer hoy día es escribir este potencial eléctrico eh, para el caso del dipolo, pero no en cualquier punto, porque yo podría calcular el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio, y de hecho se los voy a mostrar, voy a aprovechar de abrir el tiro console aquí para mostrar el ejemplo que ya le había mostrado. Lo que quiero hacer es encontrar el potencial eléctrico en un punto muy, pero muy lejano del campo de estas dos cargas. Entonces me voy a dar un punto por acá, bien lejos, y voy a definir, o sea, y voy a esperar calcular estos puntos en el espacio muy lejos. Entonces, por acá, por acá, por acá, y aquí van a descargarlo como mano, obviamente. Aquí, y por aquí entonces me voy a dar mi punto por acá, y voy a querer calcular, ahí va a estar mi punto P. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a definir esto? Recuerden que aquí está mi sistema, aquí, ese es mi origen, ¿ya? Ahí va a estar mi origen. Y entonces, todo lo voy a describir en función de ese punto. Entonces, a este vectorcito que está acá le voy a llamar R,
a este vectorcito que voy a llamar acá. Entonces, si dije que este era R1 y este era R2, entonces ese vector se vuelve, el vector que está acá arriba va a ser R menos R1 y el vector que está acá va a ser R menos R2, ¿cierto? ¿Qué más? Ya, y otra cosa que por simplicidad, fíjense aquí ya, R1 y R2 en verdad son dos vectores distintos, pero una cuestión que por simplicidad no tiene sentido que me complique más la vida, es que me dice sistema de referencia, dado que, o sea, tal que el módulo de los vectores es el mismo y es esta cantidad que yo voy a llamar A. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, me di el sistema de referencia aquí en ese punto medio. De forma que la separación entre estas dos cosas sea 2 veces A, ¿sí? Porque cada uno vale A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, a mí me gustaría entonces conocer cuánto vale el dipolo de acuerdo, en ese punto P, perdón, el dipolo, el potencial eléctrico en ese punto P. Entonces, el potencial eléctrico en P, o sea, el potencial eléctrico en R. Aquí fíjense que voy a cambiar al tiro la notación. El potencial eléctrico le voy a llamar B directamente, ¿sí? Ya aquí voy a ir como escribiéndolo en B, como yo les dije el otro día, esto también podría ponerlo como phi de R también, ¿sí? Pero es más fácil para mí hacer una B que una phi, un phi, ¿ya? Entonces, va a ser, BDR va a ser la notación que voy a empezar a ocupar hoy día. Entonces, ¿cuánto va a ser el potencial en ese punto R? Entonces va a ser el potencial generado por la carga Q en R más el potencial generado por la carga menos Q en R, ¿cierto? Tengo que sumar la contribución de la carga Q y de la carga menos Q. Y ojo que están a distancias distintas, ¿cierto? Ya, pues, entonces veamos, vamos por parte. ¿Cuánto sería? Calculemos uno y el otro después va a ser por analogía porque vamos a cachar al tiro cómo puedo extender esta cuestión. Entonces, ¿cuánto va a ser el potencial generado por la carga Q en ese punto R? Entonces, por definición, dado que esto es una carga puntual, entonces aquí no tengo que hacer ninguna integral, porque estoy asumiendo que estas son dos cargas puntuales, carga Q, carga menos Q. Así que va a ser simplemente la carga Q, voy a ir escribiendo así más fácil, entonces va a ser la carga Q partido por esta la constante 4 pi epsilon 0 por el módulo de el vector que hay entre la carga Q y el punto P, o sea que va a ser justamente ese vector, va a ser el módulo de R menos R1, ¿cierto? Eso es carga partido en distancia o por la constante, ¿cierto? Y el vectorcito va a ser ese que está acá. Entonces, pero ahora me acuerdo y ¿cómo calculo el módulo de estos vectores? Entonces lo hago como por definición, ¿cierto? Lo voy a escribir acá en rojo abajo para que se acuerden. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? El módulo de un vector, no sé, A, se define como la raíz de A punto A. Así se define. ¿Sí? Esto es como una definición. ¿Sí? Porque esto es A cuadrado, ¿cierto? A punto A es A cuadrado, entonces por eso es que recupero eso que está acá, pero escrito formalmente se escribe de esa forma que está ahí. ¿Sí? Entonces, haciendo eso, tengo que, esto va a quedar Q, todo partido por 4 pi epsilon 0 por la raíz cuadrada de este vector. Fíjense que R menos R1 va a ser mi A, o sea, va a ser de ese vector consigo mismo, ¿cierto? Entonces, me va a quedar, bueno, lo voy a escribir mejor, ¿ya? Va a ser de, no me voy a saltar ningún paso, de R menos R1 punto R menos R1, ¿cierto? Todo eso en raíz. ¿Cuánto vale eso? Eso vale Q partido por 4 pi epsilon 0 por la raíz de, ¿qué cosa es R menos R1 punto R menos R1? Esto es como el cuadrado de binomio, ¿cierto? Me queda R punto R, ¿cuánto es eso? R cuadrado, ¿cierto? O el módulo de R al cuadrado. ¿Cuánto es R1 por R1? La misma cuestión. R1 al cuadrado. Y después, ¿qué me queda? Como tengo el signo menos, me queda menos el doble del primero por el segundo. O sea, esto es el cuadrado de binomio, simplemente. Menos el doble del primero
por el segundo. Pero ojo, aquí este por es un producto punto, ¿cierto? Lo único como cuidado que tengo que tener. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, cierto? Ya, pues, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, aquí como... Aquí, para escribir un poquito menos, el módulo de R, todo eso al cuadrado, lo voy a llamar R al cuadrado. El módulo de R1 al cuadrado es ¿cuánto vale? A al cuadrado, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tengo acá? Así que para escribir menos, porque esos son como feos los símbolos, ¿cierto? Muchas cosas, y voy a simplificar un poco ahora las cuestiones. Entonces, el módulo de R al cuadrado es R al cuadrado, el módulo de R1 al cuadrado es A al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar esta expresión que está acá, la voy a copiar mejor, para que se vea más fácil. La voy a copiar en la próxima. Entonces dijimos, el potencial debido a Q de ese R, ¿cierto? Es eso que está acá. Y ahora entonces voy a factorizar de la siguiente forma. Y ahí van a ver al tiro, va a quedar claro qué es lo que hice. Ya, 4 pi epsilon 0 por R, factor de 1 más al cuadrado partido en R cuadrado menos 2 veces R punto R1 partido en R al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice acá, chiquillos? Lo que hice fue factorizar todo esto que estaba dentro por R al cuadrado. Factoricé por R al cuadrado, entonces me queda R al cuadrado partido por R al cuadrado, ¿cierto? Más A al cuadrado partido en R al cuadrado más 2R punto R1 partido en R al cuadrado. Y entonces aquí esto, lo que está acá es 1, es ese 1 que está acá. Y ese R al cuadrado sale de la raíz, porque estaba dentro de la raíz, sale como R. Entonces por eso es que recupero todo esto que está acá. ¿Sí? Lo que hice fue factorizar por R al cuadrado y después lo saco y sale como un R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Entonces, hasta acá toda esta expresión es absolutamente exacta, ¿sí? Exacta, exacta, exacta. Pero no, yo no he hecho ninguna aproximación hasta ahora, pero ahora entonces voy a hacer la aproximación. Como les dije yo, y aquí traté de enfatizarlo en el mono, ¿cierto? Les dije, a mí me interesa saber cuánto es el potencial eléctrico, no en un punto cualquiera por acá, ¿cierto? Porque ahí es como complicado y no me interesa saber tampoco como que puede ser interesante en algunas situaciones, pero no para lo que quiero apuntar ahora, que es esta descripción macroscópica de la materia. Lo que me interesa es saber cuánto es el potencial eléctrico debido al dipolo en un punto muy lejano de este dipolo. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir muy lejano? Que las distancias involucradas, o sea, esta distancia y esta distancia, comparado con la separación entre las cargas, es mucho más grande. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, este a cuadrado partido en r cuadrado, ¿a qué tiende? O sea, o escrito ahora más formalmente, si el punto P está muy lejos, del dipolo, entonces, ¿qué pasa con A con respecto a R? En la distancia A es mucho más chica que la distancia R. Y por lo tanto, A cuadrado partido en R cuadrado lo puedo aproximar como que tiende a cero. ¿Sí? Porque el A es mucho más chiquitito que el R. O sea, he hecho de otra forma, me puedo echar ese término que está ahí. Es solo para como argumentar que me puedo echar ese término que está aquí. Entonces, ¿cómo me queda el potencial eléctrico? El potencial eléctrico debido a Q de la carga R, ahora le voy a poner un aproximado, entonces va a ser Q partido por 4 pi epsilon 0 por R por, aquí lo voy a escribir de otra forma para poder hacer al tiro la aproximación que quiero ocupar. Va a quedar 1 menos 2 veces R punto R1 partido por R al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso elevado a un medio, para escribir menos, es de otra forma, ¿cierto? La raíz cuadrada es lo mismo que yo lo eleve a un medio, ¿cierto? Ya, pues. Aquí alguien se acuerda del teorema de Taylor, ¿no?
Recordando que 1 más ya, existe esta famosa expresión del teorema, y aquí lo abro más o menos, del teorema de Taylor que me dice esto que está acá. ¿Sí? Yo puedo hacer a esta expansión, a este binomio, si es que x chiquitito, si es que x es mucho más chico que 1, ¿sí? Entonces, si tengo algo elevado a beta, es como que yo puedo bajar el exponente y me queda algo mucho más simple. ¿Sí? Eso es solo válido cuando el x es chiquitito. Entonces, es justamente lo que tengo acá. Si es que eh, ahora esta expresión que está acá, ¿tiene este formato que quiero ocupar? Sí, pues. ¿Por qué tiene este formato? Porque nuevamente voy a ocupar de que el punto P está muy lejos. ¿Eso qué quiere decir? Si la distancia del punto P está muy lejos, quiere decir que este R es muy, pero muy grande. Entonces, este término que está acá completo es chiquitito. ¿Sí? Como es chiquitito, entonces puedo ocupar justamente esta expresión que está acá. Y ahora, ¿tiene el mismo formato o no? Sí, pues. Si tiene el mismo formato, porque fíjense que esto está dividido, lo voy a escribir aquí en el formato realmente para que sea aún más claro. Esto me queda Q partido por 4 pi epsilon 0 por R por 1 menos 2 R punto R1 partido en R al cuadrado. Todo eso elevado a menos un medio. Menos. De nuevo me equivoqué. Un medio. Sí, porque como estaba dividiendo ahora, entonces lo puedo escribir, si le pongo un menos al exponente, es como que haberlo dado vuelta, ¿cierto? Entonces tengo ahora que tengo todo esto, que está exactamente en el mismo formato que me interesa a mí, porque como dije, estoy bajo la aproximación de que el punto P está muy, pero muy lejos. Entonces puedo simplemente ahora bajar este exponente, que es lo que dice esta expresión que está acá, bajo el exponente y me queda eso. Así que cuando baje este un medio, este menos un medio, me queda menos con menos, más, y ese 2 con ese 2 se van a ir. De tal forma que ahora, entonces, el potencial eléctrico me queda que es le voy a poner igual, pero se entiende que es la aproximación, ¿cierto? Me va a ser Q partido por 4 pi epsilon 0 por R, factor de 1 más, como dije yo, ese menos con menos me queda más R, perdón, R punto R1 dividido por R cuadrado, ¿cierto? Y entonces eso es lo que me quedó para el potencial eléctrico debido a la carga Q, ¿cierto? Pero usando que el potencial eléctrico de P es igual al potencial debido a la carga Q de R más el potencial de la carga menos Q en R, entonces, ¿cuánto me queda el potencial eléctrico en P? Entonces, tengo que sumar. Fíjense ahora otra cosa. Esto lo hice para la carga Q y que dependía de R1, ¿cierto? Q y R1, y llegué a esa expresión. ¿Qué pasa ahora para este otro? Básicamente me queda lo mismo, pero en vez de Q le tengo que poner menos Q, y en vez de R1 le tengo que poner R2, ¿cierto? Como que va a ser lo mismo. Por eso es que lo hice para una y para la otra les mencionaba recién que la extensión era natural, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me queda? Me va a quedar Q partido por 4 pi epsilon 0 R factor de 1 más R punto R1 partido en R al cuadrado, menos, ¿cierto? Que ahora era con la carga menos, 4 pi epsilon 0 R factor de 1 más R punto R2 ahora partido por R al cuadrado, ¿cierto? Fíjense qué cosas se van y qué cosas no se van. Fíjense este término que está acá. Este término está acá, este término que está acá, se van porque tienen signo cambiado, ¿cierto? Entonces, ese término completito que está aquí se va y se va. Ese término, con ese término se van a ir, ¿cierto? Y por lo tanto me va a quedar esto por eso y esto por eso otro. Entonces, si lo
reordeno y los factorizo, me queda que esto es Q partido por 4 pi epsilon 0 R cubo. Ahora, porque fíjense, SR con SR cuadrado me queda R cubo por R1 menos R2 punto el vector R. ¿Cierto? Porque tengo ese R1 que está acá, positivo, ese R2 que está acá, negativo, entonces por eso me queda R1 y R2. Y el R se repite en todos los lados. Así que eso, otra forma de escribirlo es eso que está ahí. ¿Sí? Entonces ahora uno lo escribe de otra forma. Eso es lo mismo que yo diga que el potencial del dipolo, le voy a poner aquí directamente del dipolo, en este punto R, es igual a Q partido en... no, lo voy a escribir así mejor primero. Estoy definiendo las cosas, bien, aquí se lo explico ya. Y esto es lo que se llama, entonces, ya. Entonces, lo que hicimos acá fue, ya, encontramos esta expresión que está acá y esto lo escribimos de una forma distinta. Esta cantidad que está acá, Q por esto, ¿cierto? Es lo que la gente normalmente llama el momento dipolar, o sea, cada par de cargas más Q menos Q, las cuales están separadas por esta distancia 2A y que las describo por estos vectores R1 y R2, ¿cierto? R1 y R2, como está acá, tienen un vector P asociado que se llama momento dipolar, ¿sí? Este vector, entonces, fíjense que depende de la carga Q, de qué tan intensa es la carga. Ojo, las cargas aquí eran simétricas, o sea, si una carga, para que se llame dipolo, de verdad, es más Q y menos Q, o sea, son exactamente la misma y la única diferencia es su signo cambiado. Y la distancia que hay entre ellas, este R1 menos el vector R2, ¿cierto? O sea, que le dice, ¿cuánto es el R1? El R1 un vector que va para allá, menos R2, o sea, un vector que va para allá, ¿no? O sea, el vector P va de entre menos Q a Q. O sea, aquí lo voy a poner entre paréntesis. Ese vector va desde menos Q hasta Q, para que se entienda de dónde a dónde va. Va desde la negativa hasta la positiva. O sea, este dipolo que está acá tiene un vector P, entonces, en ese sentido. ¿Sí? ¿Cuánto es la magnitud de ese? Depende de la separación entre ellas, que ya dijimos, aquí se define como 2A la separación, pero además depende de la magnitud de la carga, ¿sí? O sea, de la intensidad de esa carga. ¿Sí? Entonces, así es como se define entonces el dipolo, el potencial de un dipolo de un momento dipolar P, que está ubicado en R', ¿cierto? En un punto muy, pero muy lejano. Eso es lo importante. Este no es la expresión general general. Esto es solo por la aproximación de punto o de campo lejano que se llama. ¿Sí? Así que eso es algo que después nosotros vamos a utilizar para, como les dije, hacer la descripción de la materia. Sí, una cuestión importante a anotar acá, fíjense que esto, sí, dice aquí, básicamente, todo esto que está acá es R, y esto que está acá abajito es R cubo. Por lo tanto, ¿qué me dice esto? Así como en primera aproximación me dice que esto va como 1 partido en la distancia al cuadrado. Y eso ya es distinto. ¿En qué sentido? En que a nosotros nos enseñaron el hecho por Coulomb, nosotros sabemos que
para una carga puntual, el campo eléctrico va como 1 partido en distancia al cuadrado y por lo tanto el potencial eléctrico va como 1 partido en R. Eso lo vimos incluso en nuestro curso de física 2, ¿cierto? Para una carga puntual, insisto, el campo eléctrico se decae como la distancia al cuadrado y el potencial decae como 1 sobre la distancia solamente. Pero fíjense que solo por el hecho de poner dos cargas ahora interactuando, más Q y menos Q, ahora el potencial en un punto muy lejos no decae como 1 partido por R, sino que decae como 1 partido por R cuadrado. Eso ya es distinto, ¿sí? Y esto implica, entonces, que el campo eléctrico en este caso va como 1 partido por R al cubo, ¿sí? Decae, digamos, más rápido para el caso de dos cargas, dos cargas cerquitas, o sea, un dipolo, ¿cierto? Y ojo, cuando yo pienso esto en términos de global, fíjense que esto tiene carga neta cero. Si yo lo miro desde lejos, esto tiene carga neta cero. Y el campo eléctrico decae de esa forma que está ahí, ¿cierto? O sea, como que obviamente el hecho de que la carga neta sea cero no quiere decir que no haya campo eléctrico, porque es lo que acabamos de demostrar ahora, ¿cierto? O sea, si yo lo pienso en términos de campo eléctrico, ¿para dónde apuntaría el campo eléctrico este generado por Q? Para allá, ¿cierto? Para allá sería el campo eléctrico generado por Q. Para allá. Y el de por menos Q sería un campo eléctrico está para acá, que entra, ¿cierto? Perdón. Ah, este sería el de más Q y este sería el de campo eléctrico generado por menos Q. El punto es que la suma de estas dos cuestiones es algo así como más o menos por acá, parece. ¿Sí? O sea, no parece. Así en el monito fuera algo así, ¿cierto? Entonces, pero existe, por muy chica que sea la componente, porque ya vimos, es chiquitita porque decae como 1 sobre la distancia al cubo, decae bastante rápido. Mientras más grande sea la potencia, esta quiere decir que decae más rápido. ¿Sí? Entonces, el punto es que de todas formas existe, pese a ser la carga neta igual a cero. Ya, ¿se entiende lo que quería mostrar, cierto? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver como ¿para qué sirve? ¿No es cierto? ¿Para qué sirve esta descripción que hicimos recién? Ojo que voy a dejar de compartir acá. Ojo que lo que le estoy mostrando ahora es solo para el caso de campo lejano, ¿cierto? Si yo les muestro ahora cómo se comporta esto para un campo como cercano, entonces eso sería un dipolo, ¿por cierto? El campo eléctrico apunta de acuerdo a esa dirección, ¿cierto? Porque me estoy parado todos estos puntos de observación ahora. Ojo, aquí los colores me representan justamente el potencial eléctrico. Y aquí está la escala en colorcito, me representa la escala del potencial. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, entonces los colores bien azul son negativos, mi carga negativa está por acá, mi carga positiva está por acá, y así es como se comporta el potencial eléctrico. ¿Sí? Tiene una forma intermedia acá, aquí me muestra la línea de campo, en fin, la superficie equipotenciales. Aquí no lo mencioné hace un rato. ¿Qué son las superficies equipotenciales? Son todos los puntos que están al mismo potencial. Por ejemplo, no sé si alcanzan a distinguir, supongo que sí. Voy a hacer un zoom a esta cuestión. Una superficie potencial, por ejemplo, es esta que está acá. ¿A dónde está mi cursor ahora? Todos esos puntos, si yo me muevo a lo largo de esa línea que está acá, todos esos puntos que están acá, tienen el mismo potencial eléctrico, que es distinto a su vez que estos que están acá, por ejemplo. Pero entre ellos son todos iguales. Todos estos puntos que siguen esa misma línea están en el mismo potencial. Por otro lado, todos esos puntos que están ahí, como que no es un círculo, parece una elipse, ¿cierto? Todos esos puntos que siguen esa están al mismo potencial entre sí, que son distintas comparado con la vecina, ¿cierto? Pero así es como funcionan esas líneas. Eso nos dice, entonces, todos esos puntos como que tuviesen la misma energía, ¿sí? Ya, entonces, así es como se comporta para el campo cercano. Lo que acabamos de decir recién es para el campo lejano. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver que la parte quizás más interesante es la que ocurre para el campo lejano. Entonces, veamos qué es lo que ocurre para el campo lejano. Ya sabemos cómo se comporta el potencial del dipolo, ¿cierto? Y cómo, así como con las manos, cómo va a ir el campo eléctrico. Entonces, hagamos lo siguiente ahora. Entonces, esto es bien matemático, pero creo que es a la vez bien bonito.
Entonces, consideremos lo siguiente. Consideremos que tengo una... Nunca funciona cuando hago eso. Ya, consideremos que tengo una distribución de carga, así como esa que está acá. Ah, queda muy feo. Tengo una distribución de carga, ¿ya? Y yo nuevamente voy a hacer algo similar a lo que hice recién, pero me voy a agarrar voy a suponer entonces que esto tiene una densidad de carga, rho de R', ¿cierto? Y voy a decir, aquí tengo mi sistema de referencia, en torno a ese punto voy a describir todas estas cuestiones, un punto cualquiera sobre entonces esa nube de puntos, o sea, esa distribución de carga, la voy a describir por ese punto, por ese vectorcito que está acá, ¿cierto? Que ya sabemos son las variables con prima, mientras que nuevamente me voy a dar un punto por acá bien lejos, que va a ser mi punto P, y voy a querer describir, entonces, qué es lo que hace el potencial eléctrico y el campo eléctrico en un punto muy, pero muy lejano. ¿Sí? Entonces, voy a hacer ese mi campo R y nuevamente voy a suponer de que el módulo de R es mucho, pero mucho mayor que el módulo de R'. ¿Sí? Como que el tamaño característico de esta distribución de carga. ¿Sí? Que esto es lo mismo que diga R mucho mayor que R'. ¿Sí? Ya, pues entonces nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico para una distribución de carga? Entonces, el potencial eléctrico para una distribución de carga, sabemos ya por la clase pasada que el potencial eléctrico se escribe así, por cierto. Tengo 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la integral, que tenía esta forma que era un poquito más fácil que para el campo eléctrico, ¿cierto? Porque era una sola integral, habíamos dicho, de 3R' partido por R menos R', ¿cierto? Pero, entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a hacer un poco un enjuague de esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces voy a hacer, es como el camino similar al que hicimos recién, pero vamos a ver que incluso sale más corto, ¿sí? Tengo que trabajar como menos ahora. Pero, ¿cuánto vale R menos R'? Entonces, como similar a la aproximación que hicimos recién, como del teorema de Taylor, si es que este R nuevamente es grande y este R' es chiquitito de Taylor, uno puede demostrar de que esto es 1 partido por R más R.R' partido por R cubo más punto suspensivo. Vamos a hacer como una expansión de Taylor y me voy a quedar solo con estos dos primeros términos, ¿sí? Por eso es que se llama una expansión multipolar y ahí va a quedar más claro cuando le muestre, o sea, cuando terminemos, digamos, el cálculo. Entonces voy a reemplazar ahora este término feo que estaba acá, es el denominador, lo voy a reemplazar por estas dos cosas, ¿sí? Y voy a despreciar los términos de orden superior incluso, ¿sí? Entonces, reemplazando ahora me va a quedar que el potencial en un punto R, pero bien lejano, entonces se puede escribir como 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la integral de rho de R', ¿cierto? Por 1 partido por R más R punto R' partido por R cubo más punto suspensivo, ¿cierto? Y eso es en D3R', ¿cierto? Y veamos qué cosa, qué cosa ahora, pues. Fíjense, aquí me van a quedar cada uno de la multiplicación de rho por cada uno de estos términos me va a quedar una integral distinta, ¿cierto? La puedo separar en este término acá, me van a quedar dos integrales, ¿cierto? Esa y esa que está acá. Si es que corto la expansión solo hasta ese término. ¿Sí? ¿Cuánto vale el primer término que está acá? Cuando yo integro eso, ¿cuánto me queda? ¿Alguien se acuerda, no? ¿O se da cuenta qué es lo que es o no? Fíjense, ¿qué es lo que me queda acá? Lo voy a reescribir. Me queda 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la integral de rho R' de 3R' partido por R más 1 partido por 4 pi epsilon 0, la integral de rho
R', R.R', R cubo de 3, R'. ¿Cuánto es esto que está acá, chiquillos? Fíjense, la integral es en las variables con prima, como siempre. Este R no tiene prima, así que lo puedo sacar de la integral. ¿Cuánto es la integral de la densidad de carga entonces en el volumen? ¿Alguien se acuerda, no? ¿Cuánto es la integral de ρ R' de 3 R'? ¿Cuánto es esa integral? Ya, pues chiquillo, no escucho a nadie. ¿Nadie? Si esto es densidad de carga, o sea, carga partido en volumen e integro en el volumen, ¿qué cosa es esto? Esto es la carga, chiquillos. Toda esa integral es la carga. ¿Sí? Entonces, esto es la carga. Y esto, se dan cuenta que es prácticamente la misma expresión que teníamos antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente puedo sacar el R cubo, aquí sale el R, entonces puedo hacer el mismo tipo de análisis de R100, entonces puedo demostrar que el potencial eléctrico en ese punto R esa es la carga de la distribución completa partido por R, más 1 partido por 4 pi epsilon 0 por P.R, y aquí voy a definir qué es lo que era, más partido por ese R cubo, acuérdense que salía de la integral, más términos que estaban para allá. Y aquí voy a definir ahora como que formalmente qué es P y qué es cupo, ¿cierto? ¿Qué es lo que había dicho? Pero ya los mencioné un poco. Donde Q es igual a la integral de ρ R' de 3 R', y P es un vectorcito, ¿cierto? Que se define en este caso como, para una distribución de carga cualquiera, como R' por ρ R' de 3 R'. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es qué cosa? Esto, ¿cómo se define? Esto sería la carga total. Y esto sería el momento dipolar total. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un pequeño texto que tengo escrito, entonces les explico mejor qué quiere decir esto. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Fíjense que la parte como que encuentro que es bien bonita de esto es que para una distribución de carga cualquiera, ahora, recuerden que de donde partimos es que tengo una distribución de carga con distribución ρ R', y estoy viendo qué es lo que va a ser el punto P
por acá. Y quiero saber cómo se comporta o qué es lo que pasa con el potencial eléctrico en un punto por acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que encontré? Es que siempre voy a poder escribir el potencial eléctrico, y aquí por eso es que se llama esta parte como de expansión multipolar, siempre lo voy a poder escribir como una suma de contribuciones. ¿Sí? Aquí yo no seguí escribiendo, pero se podría haber hecho, pero era muy feo, entonces no quise marearlos con esa parte. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Fíjense que cuando uno tiene una suma de contribuciones, ahí siempre hay unas que son más dominantes que la otra. Esta, en este caso, como en la parte electrostática y la mayoría de las fuerzas de la naturaleza, siempre decaen con la distancia. Entonces, si ustedes miraran solo aquí cómo contribuye esto, dirían, fíjense, esto decae como 1 partido por R, esto decae como 1 partido por R al cuadrado, al final, porque tengo R y R cubo, esto va como entonces, todo esto va como 1 partido en R, y todo esto va como 1 partido en R cuadrado. Y después uno puede ver que estos otros vean con cada vez potencia más grande. Eso quiere decir que su contribución es cada vez más chiquitita a medida que empiezo a sumar y sumar términos para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me dice, el término más importante, es el primer término que puse acá, es el dominante. Es como cuando uno tiene así, algo x cubos más x cuarta más x cuadrado, no sé qué. ¿Cuál es el término que domina? El término de potencia superior. En este caso, es la que tiene la potencia más chica, porque están en el denominador, ¿sí? Entonces, este es el término más importante de toda esa serie de términos, de toda esa expansión que hicimos. ¿Qué me dice entonces? Cuando yo tengo una expansión cualquiera, así en general, el término más importante entonces es el término asociado a la interacción del tipo Coulomb. ¿Por qué? Porque está la carga total incorporada. O sea, considero como que todo el sistema tiene una carga total, Q, que la calculo como de esta forma, ¿cierto? Si yo conozco la distribución de carga, integro en todo el volumen, voy a tener la carga total. Entonces, si tengo una distribución de carga, conozco su carga total, entonces el primer término que contribuye en el potencial está asociado a esa carga total, o sea, como va como 1 partido la distancia, ¿sí? Entonces, como que considere que toda la carga está concentrada en un punto por acá y calculo entonces esa distancia, perdón, calculo ese primer término. ¿Qué me dice después? Me dice, voy a tener un segundo término y ese segundo término está asociado ahora a este vectorcito P. ¿Qué es ese vector P? El momento dipolar total. Es como decir, la verdad es que sumo, es como decir, todo este sistema que tenía yo acá originalmente, para ese segundo término, voy a decir, esto lo puedo considerar perfectamente como que tengo un montón de cargas aquí, positivas, negativas, positivas, negativas, negativas, positivas, en distinta orientación. ¿Sí? Esperemos un segundo. Ahí sí, era vectorcito. Entonces voy a tener, es como que tenga una colección de cargas positivas así, positiva, negativa, donde cada una de estas cosas es un dipolo en sí mismo. O sea, es lo que hicimos recién acá. Cada uno de esos es esto. Entonces, cuando yo tengo una distribución de carga, lo que tengo que hacer es considerar que todo este sistema, todo este sistema completo, todo este sistema completo, en verdad, es una suma de puros dipolos microscópicos. ¿Sí? O sea, en que en cada punto hay como una molécula donde tiene un más y un menos, un más y un menos, un más y un menos. Y entonces, el segundo término que tengo que incorporar acá ahora es la contribución total, por eso es que es una integral, porque estoy sumando en todo el volumen de todos esos pedacitos. Fíjense que, ¿qué es lo que es esta parte? Si me mirara solo esta parte, ¿qué esto es? Esto es carga, ¿no es cierto? Rho por volumen es como mi elemento de carga. Y carga por distancia era este vector P. Fíjense que eso era lo que yo había dicho antes. Carga por distancia era mi vector P. Y eso es lo que dice acá, po. Aquí está distancia y todo esto es carga, es como mi elemento dq. Así que por eso es que sumo todos esos pequeños P, esos pequeños P, o sea, es como decir lo siguiente. Cada uno de estos, recuerden, el vector P chiquitito es como que S tiene un vector de P para allá. S tiene un vector de P para allá. O si quieren le ponen P1, P2, P3, como quieran que lo enumeren. S tiene un vector también para allá, de P chiquitito.
Le pongo D para considerar que es chiquitito. Cuando yo sumo todas estas contribuciones, S, DS, 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 de todas estas contribuciones, entonces tengo el P total, el momento dipolar total. ¿Cómo se hace formalmente? Se hace así. ¿Sí? Entonces, y me dice, entonces, volviendo a la expresión, me dice, la segunda contribución más importante de una distribución general de carga es el término dipolar. Es este término dipolar que está acá. Sí, ¿qué dirían ustedes que viene acá? El término cuadripolar. Y después uno empieza a extender más términos. Muchas veces lo que uno tiene, como les decía recién, es que uno podría perfectamente tener que la distribución, que la carga total sea cero, que esto sea cero, y entonces en ese caso el término más importante se vuelva realmente el segundo término. ¿Sí? Imagínense que yo tengo un volumen que tengo acá, y piensen en una esfera. Piensen que tengo una esfera y que imaginariamente la dividí en dos. Y entonces, y a lo mejor le di puras cargas positivas en este caso, por este lado, y puras cargas negativas en este caso por el otro. En este caso, es un sistema que tiene una distribución de carga, ¿sí? Existe un ρ que no es constante, porque en una hay mayor concentración de positiva, en otra hay mayor concentración de negativa. La carga neta puede ser perfectamente cero, ¿sí? Pero tener un momento dipolar. Si yo lo pongo así como al ojo, recuerden, el momento dipolar siempre va del menos a más, o sea, el momento dipolar en este caso total sería P. ¿Cómo lo calculo? A partir de esta expresión. Si yo conozco el ρ, puedo perfectamente calcular esta integral entonces. Si conozco la integral, entonces calculo este P y después lo enchufo acá y sé cuánto vale el dipolo en un punto bien, pero bien lejos. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? El momento cuadripolar, ¿alguien tiene dudas o no? El cuadrupolo, ¿qué sería el cuadrupolo? El cuadrupolo esencialmente son 4 cargas. Puestas en un cuadrado. Todas idénticas. Que esta sería más Q, más, menos Q, menos Q, más Q. Ese sería un cuadrupolo. Esa es la configuración. También es la carga neta de esto es 0, más, menos, ¿cierto? Pero tienen esta configuración acá y sería la contribución de estas 4 cargas en un punto bien lejano, el término que iría acá. Y también tiene una definición. Y eso es lo que les mostré, creo que hace varias clases atrás. Voy a cerrar esta cuestión que tengo acá y voy a... Espérenme. Un cuadrupolo sería, entonces, esto que les voy a mostrar ahora. Ese sería un cuadrupolo. ¿Sí? ¿Lo ven ahora, no, chiquillos? Ese sería un cuadrupolo, ¿sí? Entonces aquí uno puede ver, esa sería la carga negativa, negativa, las rojas son las positivas, positivas, y así se ve, ¿sí? Eso sería, y si yo considero ahora este sistema, y podría preguntarme cuánto es el potencial debido a esta configuración de 4 cargas en un punto muy, muy lejano, esta sería la contribución que vendría en esta expansión que hice de recién, ¿sí? Pero el problema es que ese término es muy feo para escribirlo y no vale la pena que lo ponga ahora en la ecuación y uno en general se queda hasta el dipolo nomás. En el caso que tenga 5 cargas, en realidad uno no lo ocupa. Patricio me pregunta como mensaje directo, pero les cuento a todos, me dice que, ¿qué pasa cuando tengo 5 cargas? En general, uno considera solamente cargas como distribuciones simétricas de cargas. O sea, por eso es que pase, bueno, una, dos, en el sentido que tengo cargas, una más y una menos. Y después paso al tiro al 4, no tengo un término con 3 cargas, ¿sí? Porque tendría que poner partes fraccionarias, ¿sí? Para que me quede como que la suma, y sería raro, no podría tener algo simétrico con 3 cargas, pues, ¿sí? Entonces paso por eso como que 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, que serían 4 cargas, después 2 elevado a 3, 8 cargas, sería un octupolo. No voy a poner un octupolo ahora, pero ni siquiera sé, tendría que programarlo ahora en COMSOL. Pero podría ser así, así uno va con siempre como multiplicando por 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Entonces,
Muchas veces la descripción como suficiente para entender una situación, uno se queda hasta con el término simplemente de el término del monopolo, que sería una única carga, después el dipolo, esta otra carga, y no es necesario ir al cuadrupolo. A veces es necesario, en situaciones más complejas es necesario ir al cuadrupolo. Es bien feo, no se lo puede preguntar en el curso, así que por eso no lo puse. ¿Ya? Pero en otras situaciones, cuando gente que, no sé, más avanzada en electromagnetismo, en situaciones que a veces es necesario y ese término podría ser el dominante si es que a lo mejor el término del monopolo se hace cero, el del dipolo a lo mejor también se hace cero. Y a lo mejor tengo que ir sí o sí al cuadrupolo y al octupolo. ¿Sí? Ya, voy a dejar hasta acá, chiquillo, hoy día, porque después, o sea, lo que viene ahora es justamente empezar a aplicar esto directo a como dieléctricos y hacer la descripción del vector polarización y todo eso. Ya tenemos como sentamos hoy día las bases de la descripción que vamos a ocupar en la próxima clase. Así que voy a dejar hasta acá, pero esencialmente lo que les puedo comentar es que vamos a partir de un mono que es casi igual a esto. Es decir, toda la materia se describe como una colección de partículas o de moléculas que pueden ser polarizables. ¿En qué sentido? En que las considero como pequeños dipolos microscópicos, así distribuidos en todo el volumen. Y esos dipolos a veces pueden estar orientados aleatoriamente, como los puse acá, algunos para allá, otros para acá, otros para todos lados, de manera que el dipolo total me dé cero, y en ese caso como que este término completo se hace cero, o muchas veces cuando están en presencia de campo eléctrico puede que tenga algo así, que tengo mi volumen y a lo mejor tengo que estar realmente todos alineados, más, menos, perdón, más, menos, más, menos. Están realmente más, menos. Todos alineados si es que tengo un campo eléctrico externo. ¿Sí? Entonces, para allá apunta como toda esta descripción, como bajada que hicimos a esto, o sea, lo vamos a aterrizar realmente en la próxima clase del jueves, haciendo eso y después escribiendo cómo es que se comporta la materia ahora en términos generales y definir un nuevo vector que va a estar conectado al campo eléctrico llamado un vector polarización, pero va a ser un P mayúscula. Este es un P chiquitito y después va a definir un P mayúscula. Es mala la anotación, pero no la inventé yo. Así que, bueno, para allá vamos, chiquillos. Si hay dudas o no, no sé, me dicen. Si no, terminamos acá y nos vemos el jueves. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ya. Nos vemos, chiquillos, entonces. Que estén bien. Cuídense. Chao, Lin.